El CEO, la ex esposa y la shocking verdad. Si crees en las segundas oportunidades y en los secretos que lo cambian todo, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo. Toca la campana de notificaciones para no perderte la revelación definitiva. ¿Qué pasaría si, meses después de un divorcio devastador, te encontraras a tu ex esposa sosteniendo un bebé? Eso es precisamente lo que le sucedió a Marco Torres, un poderoso CEO que creía haber dejado su pasado atrás. Pero en el momento en que volvió a ver a su ex, Isabel Reyes, una duda aterradora comenzó a consumirlo. ¿Podría ese niño ser su hijo? Esta es una historia de reencuentros inesperados, secretos celosamente guardados y elecciones que pueden alterar destinos para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque la verdad que está a punto de revelarse destrozará todo lo que crees saber. Deja un me gusta si estás listo para el drama. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú si fueras Marco? ¿Exigir respuestas o marcharte? Parte 1. Una fisura en un mundo controlado. Ciudad de México, Paseo de la Reforma. El cielo matutino sobre la Ciudad de México era de un gris sombrío, y el reflejo de los rascacielos de cristal creaba un telón de fondo sobrio, pero impecablemente organizado, muy parecido a la vida de Marco Torres. Caminaba con pasos confiados por el lobby de mármol de Torres Industrias, su rostro serio, su traje a medida impecable, como si nada pudiera sacudir jamás su rutina meticulosamente planeada. Para todos los que lo observaban, Marco era la personificación del éxito, el CEO implacable, respetado, temido y siempre en control. Sin embargo, detrás de esa imponente imagen se escondía un vacío que él prefería ignorar. El silencio de una casa desprovista de risas y calidez desde el día en que Isabel cruzó la puerta, llevándose no solo su equipaje, sino una parte de él que nunca regresó. Habían pasado meses desde el divorcio. En el papel estaba resuelto. En su alma, sin embargo, era una herida abierta. Marco se sumergió en el trabajo, creyendo que los contratos multimillonarios y las conquistas corporativas serían suficientes para llenar el vacío, hasta que el destino, tan caprichoso como siempre, decidió darle un vuelco a su vida en un instante único y paralizante. Estaba saliendo a toda prisa del edificio para una reunión cuando la vio. Isabel. Su corazón se detuvo por un segundo, y todos los ruidos de la ciudad, los claxones, los pasos, las voces apresuradas, se desvanecieron. Ella estaba allí, a solo unos metros, con el cabello suelto en ondas, su rostro sereno, aunque sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y aprensión. Pero no fue solo ella lo que lo congeló. Aferrado a sus brazos, envuelto en una manta ligera, había un bebé de unos 8 meses, con mejillas rosadas y ojos grandes que brillaban como un espejo cruel del propio Marco en las fotos de su infancia. El impacto fue tan devastador que casi pierde el equilibrio. Su mente, acostumbrada a resolver complejas ecuaciones de negocios, ahora era incapaz de procesar lo obvio. Isabel sostenía a un niño, y ese niño podría ser su hijo. El aire abandonó sus pulmones, pero logró articular un sonido, su voz ahogada. Isabel, ¿qué es esto? Ella apretó el agarre sobre el bebé, como si instintivamente intentara protegerlo de la mirada penetrante de Marco. El niño gimió suavemente, y el corazón de Marco dio un vuelco. Era imposible no notar los rasgos familiares, la nariz delicada, la línea de la barbilla. Todo en el bebé gritaba un parecido inquietante. «Este no es el momento ni el lugar, Marco», respondió Isabel, firme pero con la voz temblorosa. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en el bebé.
¿De quién es este niño? Su tono era más de desesperación que de acusación, pero Isabel parecía impasible. Desvió la mirada, manteniéndose firme. No te debo ninguna explicación. Las palabras fueron un golpe directo. Marco, que nunca aceptaba un no en una negociación, ahora se encontraba impotente ante la mujer que conocía todas sus debilidades. La necesidad de respuestas ardía dentro de él. «No huyas de mí otra vez, Isabel», insistió, su voz ahora más baja, más cargada de urgencia. «Necesito saber». Ella lo miró por un breve segundo, y en esa mirada, él vio todo. Resentimiento, recuerdos, amor sofocado, heridas aún abiertas. Luego, se dio la vuelta y comenzó a alejarse rápidamente, fundiéndose entre la multitud, mientras el bebé se acurrucaba en sus brazos. Marco se quedó clavado en el lugar, inmóvil, con el corazón hecho pedazos. El CEO que todos veían como imbatible estaba ahora perdido, incapaz incluso de respirar correctamente. La escena que acababa de presenciar no fue solo un reencuentro. Fue una fisura en el mundo que creía tener bajo control. De vuelta en su auto, con la ciudad borrosa al pasar por la ventanilla, Marco cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el asiento. La imagen de Isabel con el bebé no abandonaba su mente. Los recuerdos comenzaron a aflorar sin piedad. Las noches en que se habían amado ferozmente. Las promesas intercambiadas al principio de su matrimonio. Y en contraste, los gritos, las discusiones, la frialdad que llevó a su separación. Siempre había creído que el divorcio era definitivo, que era lo mejor. Pero ahora, con un solo vistazo, el pasado regresaba de golpe, exigiendo respuestas que ya no podían ser ignoradas. Cuando finalmente llegó a casa, Marco comprendió la magnitud de su vacío. El enorme apartamento parecía aún más grande esa noche, cada rincón haciéndose eco de su soledad. Intentó convencerse de que podía seguir adelante, de que quizás ese bebé no era suyo. Pero, en el fondo, conocía la verdad que ardía en su interior. Existía una posibilidad real de que fuera su hijo. Y esa posibilidad era suficiente para hacerle comprender que, por primera vez en mucho tiempo, ningún informe, contrato o reunión podría silenciar la creciente agitación dentro de él. El reencuentro no solo reabrió heridas, plantó una duda que lo cambiaría todo. Marco Torres, el hombre que siempre creyó ser dueño de su propio destino, acababa de descubrir que estaba a merced de una verdad que podría colapsar toda su vida. Partes de Joyce, el fantasma del pasado. La noche cayó sobre la ciudad, pero Marco no podía escapar de la escena que lo había perseguido desde la mañana. Isabel con un bebé en brazos. Elías, como escuchó que una mujer lo llamaba al pasar por la calle, era una imagen que lo acosaba como un fantasma. No importaba cuántas veces intentara concentrarse en informes, contratos o la reunión de inversores que había abandonado vergonzosamente, todo se sentía como un ruido lejano. El hombre que siempre resolvía dilemas de millones de dólares, con una compostura helada, se sentía ahora incapaz de resolver la pregunta más simple y dolorosa. ¿Era ese niño su hijo? En su lujoso penthouse, rodeado de silencio y paredes de cristal que reflejaban el brillo de las luces de la ciudad, Marco se sirvió un vaso de whisky. El líquido dorado se deslizó en la copa de cristal, pero ni siquiera el licor, que tantas veces había funcionado como anestésico, pudo sofocar la turbulencia. Recostado en su sillón de cuero, cerró los ojos y se permitió ser arrastrado al vórtice de los recuerdos que tan cuidadosamente había evitado. Volvió al principio. La primera vez que conoció a Isabel,
cuando aún eran jóvenes, y ella trabajaba como arquitecta junior para una de las firmas que prestaban servicios a Torres Holdings. Recordó el entusiasmo en sus ojos, la forma en que defendía proyectos con pasión, incluso frente a ejecutivos mayores. Eso fue lo que lo atrajo. Su coraje, su autenticidad. La forma en que ella parecía ver en él más que solo al empresario en ascenso. Cuando comenzaron a salir, descubrió a una Isabel dulce, llena de sueños sencillos pero grandiosos. Hablaba de construir un hogar con jardín, llenar las paredes de risas, tener niños corriendo por los pasillos. Él, demasiado pragmático, simplemente sonreía y decía, algún día. Con el tiempo, ese algún día fue pospuesto perpetuamente. La empresa creció rápidamente. Los negocios exigían cada vez más de él, y Marcos se sumergió en reuniones interminables, viajes internacionales y cenas estratégicas. Isabel intentó comprender, pero la ausencia se volvió insoportable. Recordó las discusiones. Ella se quejaba de la soledad, de la falta de tiempo, de la distancia que crecía incluso cuando estaban en la misma habitación. Él, orgulloso, replicaba que lo hacía todo por ellos, por la vida cómoda que tenían. La última pelea aún estaba cristalina en su mente. Recordó a Isabel de pie en la sala, sus ojos llenos de lágrimas, diciendo que no podía soportar vivir con un hombre que siempre estaba presente para el mundo, pero ausente para ella. Él respondió con frialdad, escondiendo su miedo detrás de palabras hirientes. Quizás sea mejor que sigamos caminos separados. Y cuando ella no lo refutó, solo dejó rodar una lágrima y se alejó. Él lo tomó como un acuerdo silencioso. Días después, el divorcio se concretó y Marcos se enterró en el trabajo, como si pudiera sofocar el pasado bajo pilas de informes. Ahora, con la imagen de Isabel sosteniendo a Elías, todo cobraba un sentido cruel. ¿Y si ella había intentado decirle que estaba embarazada esa noche? ¿Y si sus lágrimas no eran solo por el fin del matrimonio, sino por el comienzo de una vida que él nunca supo que existía? El arrepentimiento lo golpeó como una ola devastadora. Esa noche, el insomnio fue su único compañero. Caminó por la sala, sus pies descalzos tocando el suelo frío mientras la ciudad dormía. En cada sombra reflejada en el cristal, veía la silueta de Isabel. En cada silencio, oía el llanto del bebé. Cuando el sol comenzó a asomarse, pintando el horizonte de oro, Marcos se dio cuenta de que ya no podía huir. Tenía que enfrentar el pasado de frente, sin importar lo doloroso que fuera. Decidió buscar información. Llamó a un contacto de confianza, un investigador discreto que solía contratar para asuntos delicados. En pocas horas, tuvo un informe en sus manos. Isabel estaba viviendo en un sencillo apartamento en un barrio distante, sin lujos, sin ostentación. Su vida había cambiado drásticamente desde el divorcio. Al leer la dirección, Marcos sintió una punzada en el pecho. Nunca imaginó a Isabel viviendo de esa manera, lejos de la seguridad y el confort que siempre creyó haberle proporcionado. Cerró el informe con fuerza, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. No importaba el costo, no importaba cuántas paredes ella levantara contra él. Marco necesitaba mirar a los ojos de Isabel y escuchar la verdad de su boca. No podía descansar hasta saber quién era ese niño. Y en el fondo, algo le decía que no solo estaba en juego la paternidad, también era la oportunidad, quizás la última, de reparar los errores que destruyeron el amor de su vida. Parte 13. El golpe y la confrontación. La decisión se solidificó dentro de él con un peso inevitable. Marco no era un hombre de dudar.
En la vida corporativa, su lema siempre había sido actuar con rapidez y firmeza, sin dejar espacio para la incertidumbre. Pero al enfrentarse a Isabel y a ese bebé, su determinación adquirió una dimensión completamente nueva. No se trataba de cerrar un contrato o ganar una negociación. Se trataba de enfrentarse a su propio pasado, de arrancar respuestas que podrían cambiar el curso de su vida. A la tarde siguiente, Marco se encontró frente al modesto edificio donde vivía Isabel. La fachada sencilla, el portón de hierro oxidado, la ausencia de seguridad en la entrada, todo contrastaba con los lujos a los que estaba acostumbrado. El hombre que solía moverse en penthouse y hoteles de 5 estrellas estaba ahora parado en una acera común, sintiendo que su corazón latía como no lo hacía en años. Respiró hondo, se ajustó el traje y subió los escalones hasta la puerta. Cuando Isabel la abrió, la sorpresa fue inmediata. Sus ojos se abrieron por un instante, pero rápidamente se entrecerraron con cautela. El bebé, Elías, estaba en sus brazos, sus pequeños ojos alertas, como si sintiera la tensión entre los adultos. «¿Marco?», murmuró ella con sospecha. «¿Qué haces aquí?». Él no perdió el tiempo con cumplidos. «Necesito hablar contigo». Ella suspiró, claramente dividida entre mandarlo lejos y dejarlo entrar. El bebé gimió, moviéndose en sus brazos. Fue ese detalle, quizás, lo que la hizo hacerse a un lado a regañadientes. Marco entró y fue inmediatamente envuelto por el suave aroma a leche y lavanda que impregnaba el apartamento. El ambiente era sencillo pero acogedor. Juguetes esparcidos en la alfombra, una manta colorida sobre el sofá, pequeños detalles que revelaban una vida dedicada al niño. Marco sintió una punzada en el pecho. Durante años, creyó estar ofreciéndole a Isabel lo mejor de todo. Viajes, regalos caros, confort. Ahora, al verla en ese hogar modesto, se dio cuenta de que quizás todo lo que ella siempre quiso fue exactamente esto: sencillez, presencia, familia. Isabel lo encaró, con los brazos cruzados, esperando que hablara. Marco se acercó lentamente, sus ojos inevitablemente posándose en Elías. El niño le devolvió la mirada con curiosidad, y el parecido era imposible de ignorar. La misma mirada firme, la misma forma de la barbilla. Marco extendió la mano con vacilación, pero no lo tocó. Solo susurró: «Él es hermoso». Isabel endureció su expresión. «Eso no te da derecho a aparecer aquí como si nada hubiera pasado». Marco volvió a mirarla. «No vine aquí a fingir que nada pasó. Vine porque necesito respuestas. Isabel, ¿es este niño mi hijo?». Ella apretó los labios, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. «Perdiste el derecho a hacer preguntas cuando decidiste dejarme sola, Marco». Sus palabras salieron en un suspiro, casi suplicando. «Cometí un error, lo sé, pero no puedo fingir que no lo vi. No puedo vivir en esta duda. Necesito saber». Isabel caminó hasta el sofá y se sentó con Elías en su regazo. El niño comenzó a jugar con los dedos de su madre, ajeno al peso de las palabras que flotaban en el aire. Ella tomó una respiración profunda, encarando a su ex esposo. «Me quedé embarazada poco después de que te fuiste, pero eso no significa que voy a dejar que entres en su vida como si siempre hubieras estado aquí». Marco sintió que el corazón le martilleaba. No fue una confirmación directa, pero tampoco una negación. Era como si ella le hubiera entregado una media verdad, esperando ver cómo reaccionaría. Se arrodilló frente al sofá, poniéndose a su altura, y habló con más suavidad de lo que pretendía. «No quiero quitarte nada, solo quiero estar presente. Quiero la oportunidad de conocer a mi hijo». Ella alzó la mirada, sus ojos vidriosos,
pero mantuvo su resolución. No será tan simple. Siempre supiste hablar bonito, Marco, pero lo que me destrozó no fueron tus palabras, fueron tus ausencias. No voy a permitir que Elías pase por lo mismo. Marco cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su expresión. Entonces ponme a prueba, Isabel. Hazme pasar por el aro. Déjame demostrarte que ya no soy ese hombre cegado por el trabajo. Ella lo observó en silencio. Detrás de la resistencia, había emoción en su mirada. La verdad era que, a pesar de todo, Isabel todavía lo amaba. Pero el amor no equivalía a la confianza. El bebé, como sintiendo la atmósfera pesada, comenzó a quejarse. Marco extendió los brazos con timidez, pidiendo permiso para sostenerlo. Isabel dudó, pero finalmente cedió. Cuando Elías se acurrucó en sus brazos, el llanto cesó casi de inmediato. Marco miró al niño y un nudo se le apretó en la garganta. «Él se parece a mí», dijo, casi en un susurro. Isabel desvió la mirada, tratando de contener sus lágrimas. «Eso no significa nada». Marco la miró, con firmeza. «Para mí significa todo». En ese instante, un hilo invisible conectó a los tres. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo. Un comienzo frágil, inestable, pero real. Marco sabía que aún tenía muchas barreras que enfrentar, pero por primera vez en meses, sintió que tenía una oportunidad, y estaba dispuesto a luchar por ella. Isabel le pide a Marcus que demuestre con acciones, no con palabras. ¿Qué es lo primero y más difícil que Marcus debe hacer para empezar a reconstruir la confianza? ¿Dejar el trabajo de lado o pedir perdón públicamente? Comenten, tu me gusta es la señal de que crees en el poder de la redención. ¡Compártelo! La tensión entre Marco e Isabel siguió siendo una nube densa. Él sabía que el dolor de ella no desaparecería de la noche a la mañana. La imagen de Elías en sus brazos era una verdad que él ya sentía, pero que Isabel no aceptaba sin reservas. La intervención del destino y el ADN. El destino, sin embargo, intervino con urgencia. Días después de la confrontación, el teléfono de Marco sonó. Era Isabel, con la voz temblorosa. «Es Elías, Marco. Tiene fiebre muy alta. Estoy yendo al hospital». Sin dudar, Marco abandonó una reunión crucial y se dirigió al hospital infantil. Al llegar, encontró a Isabel en la sala de emergencias, con Elías llorando, el rostro rojo. Marco se arrodilló, tomó al niño en sus brazos y sorprendentemente, el llanto comenzó a ceder. «Tranquilo, hijo, papá está aquí», murmuró, usando la palabra que Isabel evitaba. La escena desarmó a Isabel. Ver a Marco, el CEO frío, allí vulnerable y calmando al bebé, le mostró que el hombre que amó aún existía. Tras el susto, la necesidad de certeza se volvió ineludible. Marco, en un acto de honestidad brutal, exigió la prueba de ADN. «Necesito esto, no para dudar de ti, sino para no dudar de mí», le confesó, explicando el miedo de ser un padre fallido. Isabel aceptó, pero con una advertencia severa. «Para mí, esto es una prueba de confianza, y ya has entrado perdiendo». Aquí, la espera fue una tortura. Finalmente, el sobre llegó. Marco lo abrió, sintiendo que su vida pendía de un hilo. El resultado fue innegable. Probabilidad de paternidad, 99,99%. «Es mi hijo, Isabel. Elías es mi hijo», susurró Marco, con la voz rota por la emoción y el arrepentimiento. Isabel, al escuchar la confirmación, sollozó. «Nunca te mentí, Marco. Nunca».
El peso de la culpa aplastó a Marco. Se acercó a la cuna, besó la diminuta mano de su hijo y se hizo una promesa inquebrantable. No perdería ni un día más de su vida. Redención. Paso a paso, Marco comenzó su camino de redención, no con dinero o regalos, sino con presencia, en el cuidado diario. El primer intento de bañarlo terminó con él empapado, pero no se rindió. Pasó noches en un sillón incómodo, acunando a Elías. Isabel, aunque reticente, vio que la obligación había sido reemplazada por la voluntad sincera. En la vulnerabilidad. Una tarde en el parque, viendo a Elías dar sus primeros pasos, Marco se tiró al suelo sin miedo a ensuciar su ropa, solo para hacer reír a su hijo. Luego, se arrodilló ante Isabel. Sé que fallé, pero te prometo que no me iré. Estoy aquí, y no me iré de nuevo. El gesto final. Isabel, con lágrimas en los ojos, finalmente extendió su mano y sostuvo la de Marco. No era perdón completo, pero era un sí frágil. Entendió que el hombre que se arrodillaba ante ella no era el que huyó, sino un hombre transformado por la paternidad. Conclusión. Un amor renacido. El final feliz y detallado. El tiempo pasó, y la vida se llenó de los sonidos cotidianos de una familia. Elías, de casi 18 meses, intentó dar sus primeros pasos reales en la sala. Marco, agachado, lo alentó. «Vamos, campeón, un paso más», dijo, con los ojos llenos de emoción. Elías cruzó la corta distancia y cayó en los brazos de su padre. Marco lo levantó, riendo a carcajadas. Isabel, al ver la escena desde el umbral de la cocina, se secó las lágrimas. La imagen era lo que ella siempre había soñado. Marco, sosteniendo a su hijo, se acercó a ella. «Él tiene tu terquedad», bromeó Isabel, con una sonrisa emotiva. Marco la miró fijamente. «Él no fue el único que dio el primer paso, Isa. Yo también lo hice». Isabel tocó su rostro, su corazón ya cediendo. «Lo sé, Marco. Lo veo. Y aunque aún duela recordar, también sé que el hombre que está frente a mí ya no es el que me dejó sola». No hubo grandes declaraciones, solo la certeza. Más tarde, al acostar a Elías, permanecieron uno al lado del otro. Marco entrelazó sus dedos con los de Isabel, y ella no se apartó. «Sabes, Isa», murmuró él, «construí imperios, cerré tratos multimillonarios, pero nada, absolutamente nada, se compara con esto. Con ustedes dos». Isabel sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «Y todo lo que siempre quise fue esto desde el principio, Marco. Solo que tú estuvieras presente». Se besaron, y en ese beso no había pasión desenfrenada, sino la paz de dos almas que se habían encontrado de nuevo. Habían aprendido que el amor no es la ausencia de caídas, sino la decisión de caminar de la mano, incluso cuando el suelo se desmorona. El voto final de la pareja Torres. Marco e Isabel comprendieron que el amor verdadero no se hace de perfección, sino de elecciones diarias. Volvieron a elegir la presencia sobre la ambición, la vulnerabilidad sobre el orgullo. Y así, en las risas de su hijo y en las miradas silenciosas, se dieron cuenta de que el hogar que buscaban no era una casa lujosa, sino el abrazo que se convirtió en un refugio seguro. Si te conmovió la historia de Marco e Isabel, suscríbete al canal, deja un me gusta y comenta «Historia asombrosa» abajo para hacerme saber que estás conmigo. No te pierdas nuestra próxima inmersión en el corazón humano. Tujet voy. Toi radvui vivante cauchuen va montieptuk. Parte 9. El peso del legado familiar. Atención, seguidores de la saga Torres. ¿Creen que Marco e Isabel finalmente encontraron la paz? El destino tiene otros planes.
Dale, me gusta. Si estás listo para una nueva dosis de drama familiar, y suscríbete para no perderte el próximo desafío. Comenta tu predicción. ¿De dónde vendrá el próximo ataque? La paz frágil y la ruta corporativa. 3 años habían pasado desde el reencuentro que lo cambió todo. Elías, de 3 años y medio, era la encarnación de la alegría, corriendo por el apartamento con una energía inagotable. Su risa resonando como la melodía que Marco y Isabel nunca supieron que les faltaba. Habían superado el abismo de la duda, el dolor del abandono y la prueba de ADN, forjando un lazo que, aunque marcado por cicatrices, era infinitamente más fuerte que su matrimonio anterior. Marco ya no era solo un CEO, era papá. Dejaba su oficina en Torres Industrias rigurosamente a las 5 para leer cuentos antes de dormir. Se ensuciaba las manos con pintura lavable y había aprendido que la verdadera medida del éxito no eran las acciones bursátiles, sino la confianza en los ojos de Isabel. Isabel, por su parte, había relanzado su carrera de arquitectura con un enfoque en proyectos comunitarios, diseñando guarderías y centros vecinales que reflejaban la calidez que ella misma había tenido que reconstruir en su vida. No llevaba un anillo de bodas, no lo necesitaba. Su compromiso con Marco estaba sellado no en oro, sino en la presencia inquebrantable de él. Pero la vida de un CEO de una de las corporaciones más grandes de México y Estados Unidos no puede permanecer simple por mucho tiempo. La yayada de los ancianos. Marco estaba en la sala, ayudando a Elías a construir una torre de bloques que inevitablemente se derrumbaba en medio de risas cuando su teléfono sonó. El identificador mostró el número de su tío, don Ernesto Torres, el patriarca en funciones de la dinastía familiar, un hombre cuyo nombre estaba entrelazado con el mármol y el poder. Marco contestó, su voz manteniendo un tono de respeto profesional que nunca usaba con Isabel. «Tío, ¿qué tal?» La voz de don Ernesto era grave y carente de calidez. «Marco, necesito que vengas a la sede de Reforma. Ahora, es urgente». «Tío, estoy con Elías. Podría ser en 1 hora». «No. Es sobre el legado Torres. Y no es una solicitud. Es una convocatoria de emergencia», interrumpió don Ernesto, con un tono que no admitía réplica. «Tu abuela, la señora doña Graciela, ha convocado al consejo de emergencia. Tu silla está vacía, y eso es un error que no podemos permitir». Marco se congeló. Doña Graciela, la matriarca octogenaria, era una figura mítica, la verdadera fuerza silenciosa detrás de la fortuna familiar. Si ella convocaba una reunión de emergencia, la crisis era real y profunda. Marco miró a Elías, que seguía jugando inocentemente en el suelo. El peso de su apellido cayó sobre él de repente. Se dirigió a Isabel, que estaba revisando planos en el atelier improvisado. «Tengo que ir. Es mi abuela. Algo serio está pasando con el consejo». Isabel notó de inmediato el cambio en su expresión. La sombra del CEO implacable había regresado, luchando con el papá cariñoso. Ella solo asintió, su rostro ya revelando preocupación. «Ve, pero llámame». El consejo de emergencia y la propuesta. Al llegar a la sede, Marco se adentró en un mundo de cristal y decisiones irreversibles. El ambiente en la sala de conferencias de ébano era gélido. Sentados alrededor de la mesa estaban los tíos, primos y directores de más edad, todos con el rostro grave, esperando. En la cabecera, doña Graciela, una mujer pequeña pero con ojos de acero, lo observaba fijamente. «Llegas tarde, Marco», dijo la anciana, sin rodeos. «La debilidad en los negocios es tan intolerable como la debilidad en el carácter». «Me disculpo, abuela. Estaba con mi hijo».
respondió Marco con calma, aunque la mención de Elías en ese entorno corporativo se sintió como una declaración de guerra silenciosa. Don Ernesto tomó la palabra, empujando un informe de gráficos y números hacia Marco. El problema es la fusión Vanguardia. El trato que tu equipo de fusiones no pudo asegurar el mes pasado. Hemos perdido una posición estratégica en el mercado asiático. Es un error financiero de 100 millones. Necesitamos una solución que garantice el futuro inmediato de Torres Industrias. Doña Graciela golpeó la mesa con su bastón. La solución es esta, Marco. Tu primo, Diego, es un candidato fuerte, pero no tiene tu nombre ni tu control. Necesitamos que tomes las riendas públicamente y definitivamente. No más horarios flexibles, no más guarderías. Necesitamos al CEO que negocia, no al padre que juega. Luego, don Ernesto deslizó otro documento por la mesa. Un contrato que no era financiero, sino personal. Hay una solución más, la Alianza Montalvo. La familia Montalvo controlará el 40% de Vanguardia. Su hija Valentina está recién graduada de Harvard, inteligente, ambiciosa y con un legado impecable. Una alianza entre tú y Valentina sellaría el trato, anularía la deuda y aseguraría la fusión. Es el matrimonio de conveniencia que el legado Torres necesita. Marco sintió que el aire se le escapaba. Miró el documento, luego a los rostros fríos de su familia. No se trataba solo de un matrimonio. Se trataba de deshacer todo lo que había luchado por construir con Isabel. ¿Me están pidiendo que me case con una mujer que ni siquiera conozco para asegurar un negocio?, preguntó Marco, su voz volviéndose peligrosamente tranquila. Te estamos pidiendo que asegures la supervivencia del imperio que lleva tu apellido, corrigió don Ernesto. Valentina te dará respeto, contactos y la estabilidad que Isabel Reyes, una simple arquitecta freelance de un barrio modesto, nunca podrá ofrecerte. Es una decisión corporativa. Doña Graciela se inclinó hacia adelante, su voz un susurro cortante. Toma el control, Marco. Demuéstrales a todos, a tu padre y a Isabel, que eres el Torres que necesitas ser. O abandona tu puesto y deja que Diego lo tome, y el legado será suyo. Marco se levantó de golpe. El silencio en la sala era sepulcral. Se pasó la mano por el cabello. La imagen de Elías riendo en el suelo, luchando contra el peso de las expectativas familiares. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Marco, su voz firme, aunque su corazón latía con la violencia de un tambor de guerra. Tienes una semana, sentenció doña Graciela. Una semana para elegir entre tu familia biológica y el legado, o la ilusión que te has construido. Marco salió de la sala, sintiendo el peso de 100 años de historia familiar sobre sus hombros. La confrontación había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El conflicto silencioso. De vuelta en el auto, Marco marcó el número de Isabel. Su mano temblaba ligeramente. ¿Qué pasó?, preguntó Isabel de inmediato, sintiendo la tensión en su voz. Marco intentó sonar normal. Una crisis de fusiones. Me pidieron que tomara el control total y que pusiera fin a mi horario flexible. Hizo una pausa. No podía, aún no, confesar la verdadera propuesta. ¿Y qué significa eso?, preguntó Isabel, el miedo ya asomando. Significa que voy a tener que dedicar mucho más tiempo a la empresa, Isabel. Significa menos parques, menos cuentos y viajes sin previo aviso. Es temporal, pero es el precio para asegurar mi posición. Isabel guardó silencio al otro lado de la línea. Marco podía imaginar su rostro, la decepción, la vieja herida reabriéndose. ¿Me estás diciendo que el CEO volvió para quedarse, Marco?, preguntó ella, su voz baja y tensa. Te estoy diciendo que estoy luchando por la estabilidad de mi vida, de nuestra vida, Isabel. No es lo que quiero, es lo que debo hacer. ¿Debes hacer?
¿O debes probarte a ti mismo ante tu familia? La pregunta dio en el clavo. Marco se quedó sin respuesta. Hablamos cuando llegue a casa, murmuró, cortando la llamada antes de que pudiera decir una palabra más. Al llegar al apartamento, encontró a Isabel en el umbral, con los brazos cruzados y una mirada que no era de rabia, sino de dolor. Te di mi presencia, Marco. Te di mi confianza. Y ahora me pides que te devuelva al hombre que me dejó sola, sin darme ni siquiera la cortesía de una explicación. Marco se acercó, intentando tomar su mano, pero ella se retiró. No es eso, Isabel. Es una crisis real. Lo sé, respondió ella, con la voz ahogada. Pero la crisis real es la que me dejaste hace 3 años. Y no voy a permitir que te lleves a Elías contigo. Marco sintió el pánico. ¡No me lo llevo! ¡No voy a ninguna parte! Sí lo harás, dijo Isabel, con una lágrima cayendo por su mejilla. Si tu legado es más importante que nuestro presente, entonces ya te has ido, Marco. Y no voy a permitir que un Torres ausente rompa a mi hijo como te rompieron a ti. Marco la miró, dándose cuenta de la ironía cruel. Para salvar su posición y la de Elías, su familia le pedía sacrificar su relación con Isabel. Y al intentar explicar su lucha, solo había logrado reabrir las heridas que le costaron 3 años cerrar. El peso del apellido Torres era más pesado de lo que jamás imaginó. Parte 10. El último juego de la verdad. El tiempo se acaba para Marco. Tiene que elegir entre la fortuna familiar y la confianza de Isabel. ¿Pero revelará la propuesta de matrimonio? Dale me gusta. Si crees que la verdad, por dolorosa que sea, es la única salida, y suscríbete para ver si su amor es suficiente para resistir la tempestad corporativa. Comenta ahora, revelar o esconder. La decisión en la noche. Marco cerró la puerta del apartamento con suavidad, sintiendo el silencio entre él e Isabel como una barrera física. La confrontación silenciosa en el umbral, la acusación de que el CEO ausente había regresado, resonaba en su cabeza. Ella lo había mirado con el dolor de una herida reabierta, y él sabía que si volvía a elegir el trabajo por encima de ella, perdería a Isabel y a Elías para siempre. Se sentó en la alfombra, junto a la torre de bloques inconclusa de su hijo. Marco tomó un bloque azul y uno rojo, símbolos de las 2 vidas que ahora luchaban dentro de él. El legado Torres era una máquina trituradora que exigía sacrificio total, pero el simple hecho de ver esos bloques le recordaba lo que realmente valía. La risa de Elías, la paz que había encontrado en este hogar sencillo. El matrimonio con Valentina Montalvo no era solo un negocio. Era el último y más grande de los miedos de Marco. Su familia le pedía sacrificar su corazón para probar que él era un digno heredero. Si él cedía, su fortuna estaría segura, la empresa se salvaría, pero se convertiría en el mismo hombre que su padre, un hombre sin alma atrapado en un trono de oro. Si él se negaba, perdería el puesto, el respeto de su familia y, posiblemente, su base de poder para mantener la estabilidad financiera de Isabel y Elías. Marco se pasó las manos por el rostro, abrumado por la presión. Podría haber ocultado la propuesta de matrimonio. Podría haberle dicho a Isabel que necesitaba más horas en la oficina y haber luchado solo, pero eso sería una repetición de su pasado. Sería la misma mentira por omisión que destruyó su primer matrimonio. No podía traicionarla de nuevo. Se levantó con una resolución fría que contrastaba con la turbulencia emocional. Se dirigió al atelier donde Isabel revisaba los planos, la luz de la lámpara proyectando sombras duras sobre su rostro concentrado. «Isabel», dijo Marco,
su voz baja y firme. Tienes razón. La crisis de la empresa es real. Pero hay algo más que mi familia me pidió, y no te lo he contado. Ella alzó la mirada lentamente, sus ojos oscuros llenos de cautela. Dime, Marco, pero que sea la verdad completa esta vez. La revelación de Valentina. Marco se acercó y se sentó en el borde de la mesa de dibujo, apoyando las manos en el plano de una guardería. Respiró hondo y soltó la bomba con la mayor honestidad que pudo reunir. El consejo quiere que asegure la fusión Vanguardia a través de una alianza matrimonial. Quieren que me case con la hija del dueño, Valentina Montalvo. El silencio en el atelier fue tan absoluto que Marco pudo escuchar el ritmo frenético de su propio corazón. Isabel no gritó, no lloró, ni siquiera parpadeó. Solo lo miró, y en ese instante, Marco deseó haber mentido. La expresión de Isabel era una mezcla de incredulidad y dolor traicionado que le partió el alma. ¿Una alianza matrimonial?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro glacial. Así que no solo me pides que comparta a mi compañero con un trabajo, sino que comparta a mi padre de mi hijo con otra mujer por un trato de $100 millones. Marco se levantó, dando un paso hacia ella. No voy a hacerlo, Isabel. Por eso te lo estoy contando. Me dieron una semana para decidir, y te prometo que mi respuesta es no. No voy a casarme con ella. ¿Y qué significa no?, preguntó ella, poniéndose de pie con dignidad, su cuerpo rígido. Significa que pierdes tu puesto, que pierdes el control de la empresa, que pierdes tu poder para asegurar nuestra estabilidad. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo eso por mí, Marco? ¿O me estás diciendo esto ahora para que yo sea la que te libere de la culpa de la decisión? La pregunta era tan incisiva, tan llena de su dolorosa comprensión del orgullo Torres, que Marco sintió el golpe. No te estoy pidiendo que me liberes de nada. Te estoy pidiendo que me creas cuando te digo que te elijo a ti, Isabel. Te elijo a ti y a Elías. Siempre. El legado no vale el precio de nuestra paz. Isabel se acercó lentamente, su mirada penetrante. Ella no tocó el anillo de compromiso que él le había dado hace años, el que guardaba en un cajón. Ella señaló su propio pecho. Este es mi hogar, Marco. Mi hogar eres tú. Si tú te conviertes en el hombre que ellos quieren, el que se casa por negocios, entonces no solo rompes nuestro presente, sino que también rompes a tu hijo, demostrándole que el dinero y el poder siempre serán más importantes que el amor y la honestidad. Isabel tiene que tomar una decisión crucial. ¿Debería creer en el no de Marco, arriesgando la estabilidad económica de Elías? ¿O debería exigirle que luche por su posición, aunque eso signifique perder su tiempo? Comenta tu consejo para Isabel. El choque final. Marco no necesitó más. Entendió que la única forma de probar su verdad era la acción. Tienes razón, dijo Marco, tomándola suavemente de los hombros. Tienes toda la razón, y voy a demostrarte que te elijo a ti. A la mañana siguiente, Marco Torres no se dirigió a la sede de Torres Industrias ni a ningún campo de golf. En su traje impecable, se dirigió a un elegante café en Lomas de Chapultepec. Valentina Montalvo ya lo esperaba, vestida con la sofisticación tranquila de la élite de los negocios. Gracias por venir, Marco, dijo Valentina, con una sonrisa profesional y fría. Entiendo que don Ernesto ya te explicó la situación. Estoy lista para la alianza. Nuestro compromiso será un hito corporativo. Marco se sentó frente a ella, mirándola con una calma que no sentía. Valentina, vengo aquí no para aceptar, sino para terminar. No habrá compromiso. No me casaré contigo. La sonrisa de Valentina se desvaneció. Marco, ¿estás bromeando?
Esto es un acuerdo de 100 millones. ¿Estás dispuesto a sacrificar el futuro del legado Torres por nostalgia? No es nostalgia, Valentina. Es elección. Y mi elección es mi familia. No voy a usar mi vida personal para asegurar un negocio. Mi vida ya está comprometida con otra mujer. Valentina lo miró con desdén. Tu ex esposa, la arquitecta freelance. Marco, el mundo no funciona así. Tu abuela te va a destruir. Marco se levantó, sin inmutarse. Ese es mi problema, pero sé que si hubiera aceptado este trato, habría perdido la única cosa en el mundo que me ha dado paz. Dile a mi abuela y a don Ernesto que elijo la familia sobre el legado. Y diles que, a partir de hoy, renuncio a mi puesto como CEO de Torres Industrias. Valentina lo miró, atónita. Marco, estás cometiendo el mayor error de tu vida. Te van a echar de la familia. Marco asintió con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Tal vez, pero por primera vez en mi vida, estoy tomando una decisión que no está basada en el miedo. Marco dejó el café, sin mirar atrás. Acababa de renunciar a un imperio, a una fortuna y a un legado de 100 años. Pero en su corazón, sentía una ligereza que no había experimentado desde su infancia. El legado reclamado. Marco regresó al apartamento con el peso de la renuncia, pero con el corazón lleno de la verdad. Encontró a Isabel en el sofá, con Elías durmiendo sobre ella. ¿Y bien?, preguntó ella. Sin alzar la mirada, sin aliento, Marco se arrodilló frente a ellas, tomó la mano de Isabel y puso el anillo de titanio que ella le había devuelto sobre la palma de ella. He terminado, Isabel. Renuncié. Le dije a Valentina que no. Y le dije a mi familia que mi única alianza es contigo. Isabel lo miró, y esta vez las lágrimas cayeron. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio y profundo amor. «Marco», susurró ella, abrazándolo. «No tenías que hacer eso. Pude haberme ido contigo. No necesitaba la fortuna». «Yo sí lo necesitaba», interrumpió Marco, abrazándolos a ambos. «Necesitaba demostrarles a todos, y a mí mismo, que soy un hombre libre. Libre para elegir a mi familia por encima de mi apellido. Libre para ser papá». Elías se despertó con el abrazo. Miró a su padre y sonrió. En ese momento, el teléfono de Marco sonó. Era don Ernesto. «Has cometido el error más grande de tu vida, Marco», siseó el tío. «Has sido desheredado. Todo lo que controlabas será transferido a Diego. Estás solo. ¿Qué vas a hacer ahora?» Marco miró a Isabel, luego a su hijo en sus brazos. Respiró hondo y respondió con una paz inquebrantable. «Voy a construir un nuevo legado, tío. Uno que no esté hecho de miedo, sino de amor. Y te aseguro que este será mucho más sólido que el que acabo de dejar». Colgó la llamada. No había perdido su fortuna. Había reclamado su vida. Marco ya no era el CEO implacable, sino el arquitecto de su propia esperanza, dispuesto a empezar de nuevo, esta vez con el cimiento más fuerte que existe, la verdad y el amor incondicional de su familia. «Tujet voi. Toi ratvui vibantech quitten taubao qua Marco. Việc anh ấy từ bỏ toàn bộ đế chế Torres để chọn Isabel và Elias là một bước ngoặt đầy cảm hứng. Parteones. Construyendo un nuevo imperio desde cero. Marco ha elegido el amor. Pero, ¿puede un ex CEO sin fortuna sobrevivir al mundo real? Dale me gusta si crees en el poder de la mente de Marco para construir desde cero. Y suscríbete para ser testigo de su nueva aventura empresarial. Comenta ahora, ¿cuál crees que será el primer gran desafío de Marco y su familia? El peso de la libertad. Los días inmediatamente posteriores a la renuncia de Marco fueron una mezcla vertiginosa de alivio y terror. El alivio de la verdad y la elección del amor
eran innegables. Marco se sentía libre, ligero, con una claridad de propósito que el dinero jamás pudo comprar. Sin embargo, el terror acechaba en los detalles prácticos. Isabel, aunque inmensamente orgullosa de su decisión, no pudo evitar la ansiedad al revisar sus cuentas. La gran fortuna líquida y los activos principales de Marco habían sido congelados y transferidos a su primo Diego por orden de don Ernesto, de la noche a la mañana. Marco solo se quedó con una cuenta de ahorros personal, que aunque decente para una persona común, era insignificante para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado, y, más importante, para financiar el futuro educativo de Elías. Una mañana, Isabel lo encontró en la sala, con la mirada perdida en los números de su tablet. «¿Qué sucede?», preguntó ella, sentándose a su lado y tomándole la mano. Marco sonrió con ironía. «Elías tiene más bloques de construcción que yo activos tangibles ahora mismo. Perdí el control de Torres Industrias, pero lo más irónico es que también perdí mi rol. Solía tomar decisiones que movían millones antes del desayuno. Ahora, mi mayor dilema es cómo invertir nuestro último dinero en un coche familiar usado para llevar a Elías al parque y a ti a tus proyectos». Isabel apretó su mano. «Marco, no te burles de ti mismo. Perdiste un trono, pero ganaste una vida. Tu activo más valioso es tu cerebro, no tu cuenta bancaria. Tienes una mente que vale oro, y tienes la mejor razón del mundo para usarla». Ella se puso de pie, su voz llena de convicción. «Yo tengo mi estudio de arquitectura. Es pequeño, pero funciona. Tú tienes el capital intelectual y la red de contactos. Empecemos desde cero, pero esta vez, construyamos algo que tenga alma». Marco la miró, y la determinación de Isabel encendió una chispa en él. El miedo dio paso a un desafío. El desafío del almuerzo. El primer paso de Marco fue el más difícil: enfrentar la realidad corporativa sin su apellido. Necesitaba un trabajo, o al menos un proyecto, para demostrarle a Isabel y a sí mismo que no era solo un nombre. Consiguió concertar un almuerzo con señor Rojas, un antiguo competidor que siempre había admirado el talento de Marco, aunque despreciaba a la familia Torres. El encuentro se llevó a cabo en un restaurante discreto, lejos del brillo de los rascacielos. A mitad del almuerzo, Marco presentó su nueva visión. Una firma de consultoría estratégica boutique, centrada en ayudar a empresas familiares a navegar la transición generacional sin la toxicidad de las grandes corporaciones. Rojas lo escuchó en silencio. Luego, sonrió, un poco burlón. «Marco, eres un genio, pero acabas de renunciar a 100 millones. Tu familia te ha desheredado. Honestamente, si fueras tan bueno, ¿por qué no salvaste tu propia empresa? ¿Por qué nadie te contrató antes de que renunciaras?» El golpe fue directo y brutal. La reputación de Marco, antes una armadura, ahora era una mancha. Rojas no veía a un estratega libre, sino a un paria corporativo. «La gente ve a un hombre que abandonó el control», continuó Rojas. «Y el control, Marco, es lo único que le importa a la gente de nuestro mundo. Me encanta tu idea, pero en este momento, tú eres un riesgo. No tienes ni la estabilidad de la fortuna, ni la lealtad familiar». Marco se mantuvo firme. «Mi renuncia fue una elección moral, Rojas. Elegí la honestidad. Mi riesgo es la garantía de que haré lo correcto, no lo rentable. Y tú lo sabes». Rojas suspiró. «Lo sé. Pero en el mundo real, la moral no paga las facturas escolares, Marco. Lamento esto. Vuelve a verme cuando tengas un cliente que confíe en ti más que en tu apellido. Adiós». Marco se quedó solo en la mesa,
el plato de comida intacto. Se había enfrentado a la verdad financiera. La élite corporativa solo respeta el poder, no los principios. El nuevo comienzo en el nido. Marco regresó al apartamento desanimado. Pero al abrir la puerta, el olor a madera y tela y la risa de Elías lo inundaron. Encontró a Isabel en el pequeño atelier, rodeada de planos de un nuevo proyecto, la guardería comunitaria que iba a diseñar. Isabel no preguntó por el almuerzo, simplemente leyó la derrota en sus ojos. Ella dejó su lápiz y se acercó a él. «Marco, ¿qué vas a hacer? No tienes que volver a ese mundo», dijo ella, tomando sus manos. Marco la miró, y la frustración se disipó. «Rojas tiene razón. Soy un riesgo. La gente no confía en un ex-CEO que renunció a su fortuna. Creen que estoy loco». Isabel sonrió, una sonrisa llena de afecto y desafío. «Bien, entonces demuéstrales que están equivocados, pero no volviendo a su juego, volviendo al nuestro». Ella lo llevó al pequeño escritorio que usaba para su estudio de arquitectura. «Mi proyecto de la guardería necesita un consultor de logística y estrategia de construcción. Necesito a alguien que pueda ver los fallos antes de que se conviertan en errores de millones». «¿Quieres que trabaje para ti?», preguntó Marco, incrédulo. «¿En tu pequeña empresa freelance?» «No», respondió Isabel, sus ojos brillando. «Quiero que seas mi socio. Elías necesita ver que su padre no necesita un trono de oro para ser el mejor hombre de negocios. Necesita ver que su padre puede construir una obra maestra con propósito. Nuestra empresa se llamará Torres en Reyes, Arquitectura de Propósito». Marco se sintió abrumado. No se trataba de dinero, sino de dignidad y propósito. Aceptar significaba dejar atrás su ego, dejar de ser el gran CEO para ser el socio de una arquitecta freelance. Significaba construir ladrillo a ladrillo, en lugar de comprar edificios enteros. Marco miró el anillo de titanio que ahora usaba Isabel, el que tenía grabada la palabra verdad. Él sonrió, y por primera vez desde su renuncia, el verdadero Marco, el estratega, regresó. «El plan de negocios necesita una revisión inmediata, socia», dijo Marco, su voz volviendo a su tono corporativo, pero con un brillo nuevo. «Pero me gusta el nombre. Torres en Reyes. Suena mejor que Torres Industrias». En ese instante, el ex-CEO de la gran corporación murió definitivamente. Nació el emprendedor impulsado por el amor. La decisión de Marco de asociarse con Isabel es un gran paso para el legado de amor, pero ¿será lo suficientemente rentable? ¿Qué tipo de desafío, financiero o emocional, creen que don Ernesto o Diego, el primo, enviarán para intentar sabotear el nuevo emprendimiento de Marco? El nacimiento de un legado. El camino fue arduo. Marco usó todos sus contactos, no para pedir ayuda, sino para ofrecer servicios de consultoría. Al principio, recibió rechazos. La gente no tomaba en serio a un ex-CEO trabajando en proyectos de guarderías. Pero Marco era implacable. Su obsesión no era el dinero, sino el detalle y la integridad. En el proyecto de la guardería, Marco aplicó la logística de las grandes fusiones. Redujo los costes sin comprometer la calidad, negoció con proveedores con una precisión militar y garantizó los plazos con una eficiencia asombrosa. Elías era su motor. Cada vez que miraba la foto de su hijo, sentía que estaba construyendo algo que valía la pena. Un día, el señor Rojas llamó. «Marco, acabo de escuchar que el proyecto de la guardería que te negué está terminando con una eficiencia del 30% más alta que cualquier otra cosa en la ciudad. ¿Cómo lo hiciste?». Marco sonrió. «No me faltaba estrategia, Rojas. Me faltaba el propósito correcto. Ahora mi propósito es mi familia y la arquitectura que cura.
y eso es lo que me impulsa. Rojas se quedó en silencio. Marco había ganado la primera batalla sin siquiera darse cuenta. La reputación de Torres en Reyes comenzó a crecer a través del boca a boca, no como un negocio de élite, sino como una firma que combinaba la excelencia corporativa con la ética comunitaria. Pero el legado Torres no se rindió. Una mañana, Marco recibió un sobre de la antigua sede. Era una demanda legal. Don Ernesto estaba atacando la marca, alegando que Torres no podía ser usado en ninguna consultoría sin su permiso. Marco miró la demanda. La ira que sintió fue efímera. Él sonrió, y esa tarde se dirigió a la corte con Isabel, no para luchar, sino para declarar. Marco no luchó por el nombre. Él se presentó ante el juez, un hombre que conocía la historia de la familia Torres, y declaró: «No necesito el apellido de mi abuela. Ya no necesito su permiso. Renuncié a su fortuna, a su silla y a su legado de miedo. Mi apellido se llama Reyes, y mi única herencia es mi hijo y mi integridad». Torres en Reyes renuncia a Torres en el nombre de la empresa. Nuestra firma se llamará ahora Reyes en Torres, Arquitectura de Propósito. El juez sonrió. La corte se quedó en silencio. Marco había hecho lo impensable. Había renunciado voluntariamente a su apellido. Al salir, Isabel lo abrazó con fuerza. «Marco, eres increíble. Has renunciado a todo». «No renuncié a todo, socia», respondió él, besándola. «Acabo de asegurar mi futuro. Ahora, a trabajar. Tenemos un imperio que construir». Marco se ha liberado del apellido, pero la batalla financiera apenas comienza. ¿Podrá su arquitectura de propósito realmente generar la riqueza y la estabilidad que Elías merece? Comenta Reyes en Torres si estás listo para ver cómo Marco y Isabel construyen su imperio, y suscríbete para el capítulo final.